Un cordial saludo para todos. En esta oportunidad estoy con ustedes trabajando este curso de heridas. Es un tema de gran importancia que como enfermeros necesitamos abordar y adquirir ciertas experticias para poder atender a nuestros pacientes de una manera integral. Es por ello que hoy está usted realizando este curso y ampliando sus conocimientos en heridas. Estaremos trabajando el componente anatomofisiológico de la piel, que es supremamente importante para poder tener ese aspecto integral y clave en el proceso de la valoración de la herida y del conocimiento también de el cuerpo y cómo responde también a ciertas situaciones o circunstancias que se puede estar enfrentando los pacientes. Adicional a eso, también estaremos abordando la clasificación de las heridas, cómo se clasifican las heridas, cómo se hace ese proceso de cicatrización, cuáles son los tipos de cicatrización que se pueden presentar, el abordaje integral de la herida, que es de gran importancia en este tema, los principios también para poder cuidar esa herida de manera adecuada y oportuna. No sin antes hacer la presentación. Mi nombre es Ruth Hernández, soy enfermera de hace aproximadamente 15 años amando esta profesión. Soy especialista en docencia universitaria con maestría en investigación y actualmente me encuentro cursando el doctorado en enfermería con la Universidad Federal de Ceará, con una amplia experiencia en el ámbito clínico y también en el ámbito docente. También desarrollo algunas investigaciones y me gustaría compartir con ustedes también porque acá en Colombia, en una de las instituciones con las que yo trabajo, que ha sido la patrocinadora de este gran proyecto, estamos desarrollando un parche para proceso de cicatrización de heridas basado en plantas medicinales y hemos utilizado algunas plantas medicinales autóctonas de la región en donde estoy viviendo actualmente, que se llama el departamento de Bolívar. Y en este departamento se han identificado algunas plantas medicinales, perdón, con antioxidantes, potentes en antioxidantes que ayudan a los procesos de cicatrización y estamos en ese estudio en un conjunto con otros profesionales. De manera que estamos iniciando, vamos a iniciar la segunda fase, que ya es un proceso de pruebas más clínicas con respecto al parche. De manera pues que este tema de heridas es un tema que me parece muy interesante y que como enfermeras, como lo decía, debemos abordarlo de manera integral y por ello tener los conocimientos y los conceptos claros al momento de tener un paciente en nuestras instituciones clínicas con estas condiciones. Entonces iniciamos con la parte de anatomía y fisiología de la piel, conociendo que la piel tiene unas capas muy importantes y que a su vez también tiene unas funciones muy importantes que nos ayudan a proteger de algunos aspectos. La piel es un órgano indispensable para la vida. Consta de 3 capas importantes. Cada una de ellas desempeña una función interrelacionada entre sí y que nos aporta grandes aspectos para nuestra salud y protección. Tiene variaciones debido a sus diferentes funciones
En el caso, por ejemplo, de las palmas de la mano y los pies, estas son un poco más gruesas y tienen una función y una misión especial de proteger. Entonces hablamos de cada una de estas capas. Hablamos de la epidermis. La epidermis es esa capa más superficial. Esta capa consta de epitelios poliestratificados y está compuesta por queratinocitos que se forman por divisiones celulares en una capa basal germinativa. En la epidermis existen diferentes poblaciones celulares, como son el caso de los melanocitos. Estos melanocitos se inyectan en el pigmento formado por ellos a los queratinocitos. También dentro de esta capa encontramos las células de Langerhans, y estas células de Langerhans tienen una función inmunológica. También están las células de Merkel, y las células de Merkel tienen una función sensorial. Por otro lado, tenemos la dermis. La dermis es un extracto conjuntivo que tiene entre 20 a 30 veces mayor que la capa anterior de células y alberga en su interior los plexos vasculonerviosos que sirven de sostén a la epidermis. La dermis está formada por un componente fibroso que incluye fibras de colágeno y algunas fibras elásticas. Por otra parte, también hablamos de la hipodermis, que es la tercera capa de la piel, y esta capa es un perfecto aislante térmico y sirve de protección frente a los traumas o de protección para proteger algunos órganos de traumas. Por otra parte, también encontramos los anejos cutáneos, y dentro de los anejos cutáneos está el pelo y las uñas, y a su vez están los anejos glandulares, que son glándulas sebáceas. Dentro de la función de la piel, siendo este un órgano que presenta una amplia variedad de funciones, dentro de estas funciones podemos encontrar las de protección. ¿De qué nos protege la piel? Entonces, teniendo en cuenta pues que tiene 3 capas y que estas capas cada una nos va a aportar una función específica, también pues mediante su especial textura y composición protege a los órganos internos de traumatismos mecánicos, físicos, químicos, y a la vez evita que la pérdida de agua y electrolitos se dé desde el interior. ¡Qué magnífico! Otra función indispensable de la piel es de termorregulación. Mediante esos fenómenos que se presentan de vasodilatación, que se abre el vaso, se dilata el vaso, y de vasoconstricción en los plexos vasculares cutáneos, se aumenta o se reduce la temperatura de la piel según en el contexto térmico en el que nosotros nos encontremos, llámese frío o llámese calor. Por otra parte, tenemos la función sensorial, de sensación. Entonces, acá, en esta función importante, tenemos la sensación, o nos da la sensación de tacto, de presión, de vibración, de temperatura, de dolor, al momento de que se genera un prurito, y son captados por receptores sensoriales libres y o corpúsculos sensoriales que los transmiten al cerebro por los cordones medulares dorsales. También entonces encontramos que la piel tiene como función secretora o de secreción. Por lo tanto,
a través de las glándulas de secreción. Pueden ser las glándulas endocrinas, es decir, por fuera, o las endocrinas, como sucede con las glándulas sudoríparas o que son crinas. Y en este mismo orden se podría considerar la citocrinia melánica desde el melanocito. También encontramos que la función excreción o de excretora, que permite la eliminación de algunas sustancias en determinadas situaciones patológicas al producir grandes cantidades de capa córnea, y se pueden perder elementos constitutivos del epitelio, especialmente de azufre y proteína. También tiene una función de producción de vitamina D. La piel es el único órgano donde se lleva a cabo esa condición fisiológica y que está inducida por la radiación ultravioleta, y se realiza la transformación completa de 7D hidrocolesterol en calcitriol, y esto lo que hace es que al tener el contacto con el sol se genera la producción de esta vitamina, porque normalmente nosotros consumimos esta vitamina en algunos alimentos, pero no se lleva a cabo o no se finaliza su proceso hasta cuando nosotros tenemos el contacto con el sol y se activa, por decirlo de alguna manera, esta vitamina para que haga su respectiva función. También tiene una función inmunológica. Se ha demostrado que los queratinocitos intervienen de forma activa en el sistema inmune cutáneo, tanto en las interacciones celulares como con las células de Langerhans, que lo habíamos mencionado anteriormente, y los linfocitos T. Esto pues genera un proceso inmunológico que también permite, a través de la función inmunológica, pues cierta protección de enfermedades infecciosas. Damos entonces continuidad a lo que es la clasificación de las heridas. Entonces, primero vamos a definir qué es una herida. Existen diferentes definiciones, pero hoy vamos a tener en cuenta la realizada o la mencionada por Einar, en donde describe que es como la pérdida de continuidad del tejido, del tejido cutáneo, y estas heridas o esta pérdida de continuidad pues lleva la tendencia a que realice un proceso de curación espontánea, y pues esa pérdida de continuidad de la piel se puede generar por diferentes situaciones. Puede ser por traumatismos, por cirugías, por exposiciones a agentes químicos, físicos, entre otros. De manera que estas heridas tienen una clasificación. Se clasifican según los elementos que la producen o su naturaleza. Se clasifican según el grado de contaminación, según el compromiso de tejido o profundidad, según el tiempo de evolución y según el compromiso de la estructura. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Según los elementos que la producen o su naturaleza, encontramos las heridas cortantes o incisas. Estas pueden ser intencionadas, es decir, aquellos pacientes que son llevados a cirugía y que deben realizar una incisión para poder ingresar al órgano a intervenirse. Eso es una herida intencionada. O en su defecto, una herida accidental, que se caracteriza por ser
limpias. Y la herida accidental está de repente cocinando y con el cuchillo nos cortamos. Están las heridas contusas. Esas heridas contusas son las que se presentan por choques violentos. Y acá podemos ver la imagen, cómo queda ese choque violento o ese golpe en la piel que puede estar generando el traumatismo. Las heridas punzantes son aquellas heridas abiertas realizadas por un instrumento cortante en la piel y tejidos, especialmente en el caso, por ejemplo, de un pinchazo. Entonces, de repente nos pinchamos con un objeto cortopunzante que nos genera esa herida o se genera esa herida. Están las heridas abrasivas, que es el resultado de una fricción, de un roce. Por ejemplo, cuando de pronto nos caemos y acá en Colombia lo llamamos se raspó. Entonces, estas heridas por fricción, se hace cierta fricción en algunas superficies robustas que pueden generar este tipo de lesiones. Heridas penetrantes causadas por proyectil, y la gravedad está determinada por la velocidad y el tipo de proyectil que se tiene. Están las heridas por mordedura, acá son completamente claras, que son las realizadas por la boca de un organismo vivo, llámese un animal, un perro, un murciélago, ¿sí? O incluso el ser humano, que de hecho acá por lo menos podemos identificar que hay una mordedura, puede ser de ser humano. Están las heridas de acuerdo al grado de contaminación y tenemos específicamente 4. Están las heridas limpias, que en estas heridas no se produce contaminación exógena ni endógena, y especialmente son aquellas heridas producidas por un acto quirúrgico o un procedimiento quirúrgico. En el caso de las heridas limpias, son heridas que tienen un riesgo de infección del 1%. No significa que no se puedan infectar. Es posible, y más adelante lo vamos a ver por qué sí es posible. Tenemos las heridas limpias contaminadas. Entonces, estas heridas limpias contaminadas son aquellas heridas procedentes de unas heridas limpias, que ahora entonces sí decimos que si no se tienen las adecuadas técnicas asépticas respectivamente y el debido cuidado de esta herida limpia, vamos a terminar posteriormente en una herida limpia contaminada. ¿Por qué? Porque al romperse esa barrera que de pronto nosotros pudimos haber tenido para que esa herida no se nos contaminara, y ya pueden ser diferentes factores. Puede ser que de pronto nosotros estamos haciendo la curación no con las técnicas adecuadas, o de repente el paciente también ha aportado para que esa herida limpia se termine en una herida contaminada. ¿Sí? Es decir, que esas barreras contaminadas por microorganismos en un ambiente controlado terminan en una herida contaminada. Es decir, que lo que decía, esa herida limpia que nosotros teníamos, pues violamos todos los procesos o las reglas de técnicas asépticas y termina convirtiéndose en una herida contaminada. Las heridas contaminadas son aquellas heridas traumáticas y no traumáticas, en donde también se transgreden las barreras conocidas como contaminadas con derrames y contacto directo. Entonces, por ejemplo, aquellas heridas que pueden ser, como dice acá, traumáticas. De repente, por ejemplo, cuando hablábamos de las heridas abrasivas,
se tuvo el contacto con el pavimento, con el piso, eh, se, se generó la herida, esta parte pues puede estar contaminada y puede generar una herida contaminada. Y las heridas sucias presentan inflamación o infecciones activas y estas heridas son aquellas que están a veces en contacto con materia fecal, abscesos o perforaciones de apéndices. En el caso, por ejemplo, de las lesiones por presión o lo que anteriormente, por lo menos acá en Colombia, lo llamábamos las úlceras por presión, eh, esas úlceras por presión que se dan en la región sacra y que ese paciente que no se moviliza, que tiene su pañal, que hace deposición en el pañal, es un paciente que va a presentar una herida sucia porque muy seguramente esta herida va a tener contacto con materia fecal. Entonces es una herida sucia. También están las heridas por compromiso de los tejidos o de acuerdo a la profundidad. Entonces tenemos las heridas grado 1, que son aquellas que presentan eritema, no es capaz de recuperar su coloración habitual y puede durar entre 30 minutos, que tiene este, esa coloración roja o eritematosa y no hay pérdida de la continuidad de la piel. Estas heridas o lesiones generalmente se dan en el caso de lo que mencionaba anteriormente, aquel paciente que está postrado en cama, que no se le hace ese rigor de protección y cuidado de la piel y que dura allí en esa posición un periodo de tiempo largo que empieza a generarse en esa zona de presión, en la región sacra, en el tobillo, en la rodilla, en las escápulas, que son puntos en donde el paciente que está con movilidad limitada va a presentar esa zona de presión, que es ese color acá rojito. Vamos a ver ese color rojito y que va a durar más de 30 minutos o incluso permanente. ¿Qué características tiene este grado 1? Que presentan aparición en la piel en zonas eritematosas que no palidecen y es frecuente en pacientes, o mejor dicho, en pacientes con piel oscura, pues se observa en algunas ocasiones edema o induración, como algo durito. Y dentro de los cuidados, pues es muy importante la lubricación de la piel, la aplicación de apósitos transparentes y los cambios posturales. Más adelante vamos a ver, cuando ya veamos lo que es el manejo de las heridas, los diferentes apósitos que existen en el mercado y que nos favorecen a esos procesos de cicatrización o incluso en su defecto, como es este caso, con las heridas grado 1, se debe colocar un apósito transparente para que le ayude a favorecer allí el retorno de ese proceso de circulación, evite que esa lesión que ya se generó ahí, pues siga su ciclo como lo estamos viendo acá, que termina en grado 4, por ejemplo, que puede pasar. En el grado 2, entonces, encontramos una lesión de la piel o encontramos lesiones de la piel superficiales en donde ya hay compromiso de la dermis, que es la primera capa, como lo decíamos, en la parte anatómica y fisiológica, y la epidermis. Entonces ya se va a ver allí como una ampolla, por decirlo de alguna manera, y ya esa piel ya no se ve roja, sino que ya se ve lesionada. ¿Qué características tiene estas lesiones según el compromiso del tejido y la profundidad? Que hay una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la dermis
o la epidermis, e incluso en ocasiones pues esa ampollita o esa ya ese eritema que se veía de pronto en el grado 1 ya no se va a ver, sino que va a ser un poco más oscura ese color de la piel. Dentro de los cuidados que se debe tener es el uso de apósitos que favorezcan la epitelización y la granulación de acuerdo a las necesidades. Esto es de pronto específico en el tema de estos grados, pero más adelante vamos a abordar ya cuidados mucho más amplios en cuanto al manejo de las heridas. Esto de pronto es en cuanto a este compromiso de tejidos y estos grados que tenemos de las heridas. En el grado 3, entonces hay una pérdida completa de epidermis y dermis y tejido celular subcutáneo. Es decir, ya se han perdido las 3 capas de la piel o ya hay lesión o compromiso en estas 3 capas. Dentro de las características de este grado es que puede haber exudado seroso o purulento en caso de infección. Y también los cuidados que se deben tener en cuenta es que se coloquen apósitos que favorezcan también el proceso de epitelización y control de apósitos antimicrobianos. En el grado 4, según la profundidad, encontramos heridas con compromiso de músculo, huesos o estructura de soporte. Ya en este caso, la herida es profunda y compromete estos tejidos del cuerpo. Dentro de las características, pues entonces son heridas extensas con compromiso de epidermis, dermis, músculo, tendones, que incluso en algunas ocasiones se observa el hueso. Los cuidados, entonces, control de la patología presente que pueda estar generando esa lesión. Se hace debridamiento de acuerdo al tipo de tejido que podamos encontrar en esa herida, que más adelante los vamos a identificar, y aplicar apósitos para el control de infección de esta herida. También entonces tenemos, de acuerdo con el tipo de evolución, están las heridas crónicas y las heridas agudas. Las heridas crónicas, se dice que el proceso de cicatrización es desorganizado, hay un estancamiento de esa lesión o de esa herida y los procesos de cicatrización están alterados por factores internos o externos y se habla en tiempo de que esa herida crónica puede durar más de un mes y hasta años incluso en ese proceso de cicatrización. Hay pacientes que duran 3, 4, 5 y un poco más de años a veces, dependiendo también de esos procesos o factores internos y externos que pueden estar afectando el proceso de cicatrización. En el caso, por ejemplo, de este tipo de heridas, que son las úlceras varicosas, son heridas que demoran por su etiología, demoran varios tiempo en hacer su proceso de cicatrización, demora meses y a veces incluso hasta años. La herida aguda sí realmente es la alteración de la integridad del tejido y se cicatriza por un cierre primario. Acá vemos una herida que pues va en curso de su cicatrización, puede durar 15, 20, de pronto un mes, haciendo su proceso, pues también dependiendo de las características de la herida, el tamaño, ¿sí? Si son heridas pequeñas, pues van a durar menor tiempo. Según el compromiso de las estructuras, entonces están las heridas simples y las heridas complejas. En las heridas simples están aquellas que afectan la dermis y la epidermis, y lo hablábamos en el grado de profundidad, que teníamos el grado 1 y el grado 2. Y están las heridas complejas, que son heridas profundas, extensas, que tienen múltiples complicaciones
en el estado clínico también del paciente y presentan estancamiento. Entonces, ese paciente que tiene también patologías que no le favorecen a su proceso de cicatrización, como por ejemplo hablábamos el caso de las úlceras varicosas, que son heridas que por su etiología pues se convierten en heridas estancadas que demoran mucho tiempo haciendo su proceso. Encontramos entonces dentro de las características de las heridas los tipos de tejido que podemos encontrar en las heridas. Encontramos el tejido de epitelización, y el tejido de epitelización es este tejido que se ve acá, con este bordecito como ya es cicatrizado. Este tejidito aquí rosadito que se ve, ese es el tejido de epitelización. Otro tejido necrótico. Este tejido necrótico es un tejido que no le favorece al proceso de cicatrización y es un tejido que se debe remover y se hace o se debe hacer debridamiento. Existen diferentes formas de hacer debridamiento. El debridamiento autolítico, que se hace con apósitos especiales, que de pronto sonará redundante, pero lo vemos más adelante, qué tipo de apósitos nos pueden favorecer para hacer estos procesos de debridamiento. Y está el debridamiento mecánico, que es llevar a ese paciente a salas de cirugía y removerle ese tejido. Porque son tejidos, de pronto, de lo que conozco acá en Colombia, anteriormente se hacían esos procesos de debridamiento, esto lo hacíamos las enfermeras. Y se hacía pues con un bisturí y le íbamos quitando al paciente, por decirlo de alguna manera, en carne viva. El paciente le ocasionaba mucho dolor. Entonces se estableció que estos procesos de debridamiento se hicieran en salas de cirugía. Claro está, depende también de qué cantidad de tejido tenemos que debridar, porque si por ejemplo tenemos un tejido que debridar como esta extensión, entonces es una herida, por ejemplo en este caso es una herida extensa, que necesita debridarse en una sala de cirugía. Pero si es un tejido necrótico pequeño, no es tan extenso, que de pronto yo lo puedo hacer en la habitación del paciente o en la sala de procedimiento, por lo menos acá en Colombia lo hacemos. Ya pues también depende mucho de las reglamentaciones que existen también en los centros hospitalarios. Encontramos el tejido de esfacelo, y el tejido de esfacelo es este tejido amarillo que vemos que se ve, es muy común en las heridas crónicas, en las heridas complejas que llevan mucho tiempo haciendo su proceso de cicatrización. Este tejido amarillito, que también este tejido, y finalmente pues este tejido se termina convirtiendo también en tejido necrótico a futuro, pero este tejido se debe también remover respectivamente. Y como le decía, depende de la extensión del tejido, de qué tanto tejido esfacelo tenga, pues se debe trasladar ese paciente a cirugía respectivamente para poderle hacer esa remoción de ese tejido. Y encontramos el tejido de granulación, que es este tejido rojito que vemos nosotros acá, o que también acá lo podemos identificar. Este tejido rojo brillante es tejido de granulación. Estos tipos de tejido, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y conozcamos estos tejidos para poder tomar decisiones en cuanto al proceso de cicatrización de la herida y del manejo respectivo que se le debe dar.
Entonces, acá, ahondando un poquito más en los tipos de debridamiento, encontramos entonces el debridamiento mecánico, que lo mencionaba anteriormente y se realiza al retirar una gasa adhesiva sin humedecerlo. Ah, me toca quitarle eso. Bueno, me toca. Entonces está el debridamiento mecánico. El debridamiento mecánico se realiza al retirar una gasa adherida sin humedecerla. Entonces esa gasa que se coloca allí en la herida se adhiere mucho a veces la humedad de la herida, pues esta se adhiere y si yo la retiro y no la humedezco, va a generar de pronto remoción de algún tipo de tejido que pueda haber en esta herida. Está el debridamiento enzimático, en donde existen enzimas exógenas protelíticas en el lecho de la herida y esto ayuda a que ese tipo de tejido que haya necrótico o desfacelo pues se remueve y quede un tejido de granulación que ayude y fortalezca el proceso de cicatrización. Está el debridamiento autolítico, que son apósitos que se colocan para curación en ambientes húmedos. Existen unos apósitos especiales que ayudan a ese proceso de remoción de ese tejido. Y está el debridamiento quirúrgico, que es donde se retira ese tejido necrótico. El paciente pues se le coloca anestesia dependiendo del tipo de herida, en donde esté la herida también, y se remueve con un bisturí ese tejido. Y existe el debridamiento de larval, en donde se utilizan ciertas larvas de mosca que permite o que hace esta larva se come ese tejido y me deja allí o deja allí un tejido de granulación para que continúe el proceso de cicatrización. También dentro de las características que encontramos nosotros en las heridas está el tipo de exudados. Entonces vamos a encontrar exudado de color, entonces puede ser ceroso. Ese exudado ceroso es un exudado que es como amarillento clarito. El purulento, entonces el exudado purulento es un exudado blanquecino. Está el exudado sanguinolento, y el exudado sanguinolento entonces es la mezcla entre sangre y contenido seroso y exudado seroso. Podemos encontrar también un exudado verdoso, que también forma parte de esa y que genera y que de acuerdo al tipo de exudado que podemos identificar, también nos va a dar información de la herida, porque el exudado tiende a generar, o la presencia de exudado nos está indicando que hay una infección. Entonces ese exudado purulento, verdoso, nos está diciendo acá hay una infección característica. Podemos también encontrar exudado gris o azulado. En cuanto a color, en cuanto a consistencia, podemos entonces encontrarlo con viscosidad alta o baja viscosidad. Y en olor podemos entonces encontrar exudado fétido, que huele mal. Entonces, dependiendo del tipo de infección que tenga el paciente o del tipo de microorganismo o bacteria que esté involucrado en esa herida, vamos a encontrar el olor fétido. Entonces, si encontramos un olor fétido, pues nos está indicando también que esa herida está infectada.